y que ya no tiene poder el aguijón de la muerte, ni tiene victoria el sepulcro sobre ese niño, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Señor, y que esto sea hecho para tu gloria, para tu honra y alabanza, Señor. Y colocamos también en tu mano este tiempo, Señor, de palabra, de enseñanza, y queremos pedirte, Señor, en esta noche, que nos hables con claridad, Señor, con edificación, Señor, y con contundencia, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno. Vamos a la palabra, ¿cierto? Amén. Bueno. ¿Lo tenemos? ¿Qué estamos viendo? Hágase más adelante. Queda muy lejos. Sí, aquí no hay ventilador. Quedan muy lejos allá, muy retirados. ¿Qué estamos viendo? ¿Lo que estamos viendo? ¿No estamos viendo nada? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué vimos hace 15 días? En específico. ¿Qué estamos viendo? ¿No estamos viendo nada? Disney. ¿Ah? Los rudimentos, correcto. ¿Y en qué vamos? ¿En cuál vamos? Vamos en el bautismo. ¿Ya lo vimos o no? Pues a la imposición de manos. Como de la doctrina de La doctrina del bautismo. ¿Ya la vimos o no la vimos? ¿Cuántos bautismos hay? 6. ¿Cuántos? 6, dice ella. ¿Cuáles son esos 6? ¿Cuáles son? El del agua, del espíritu y del fuego. Perfecto. ¿Si son 3 o no? ¿Cuántos son de él? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Fuego y el agua. ¿Cuáles son? De agua, Espíritu Santo y fuego. Perfecto. Ya lo vimos, ¿cierto? Y dijimos que hoy vamos a ver el cuarto rudimento. ¿Cuál es? Posición de manos. Imposición de manos. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Derly? Imposición, no, sí, pero lo acabamos de decir, ponga atención. Imposición de manos. ¿Cuál es el que vamos a ver, Lumila? Imposición de manos. ¿Cuál es el que vamos a ver, Virgen? Greenberg. Derly, ¿cuál es? ¿Cuál es? Imposición. Del verbo imponer. ¿Qué es imponer? Imponer. Poner algo sobre otra cosa. Imponer. ¿Sí? Yo me impongo. Pues si yo me impongo sobre él, se me pongo por encima de él. Imponer. ¿Sí? Imponer. Miramos qué es imponer. ¿Sí o no? Claro, pastor. Imponer. Para que nos quede clarito. Imponer. Dice acá, exigir a alguien, cumplir, soportar, pagar o aceptar una cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la imposición de manos es en sí misma una exigencia. O sea, cuando yo le coloco aquí la mano a Derby, cuando estoy orando por ello, ahí hay una exigencia. ¿Sí? Como cuando alguien le dice a otro, oiga atentamente,
Estoy haciéndole una exigencia. ¿Sí? La imposición de manos habla de exigir. Por eso es tan importante. Porque es un momento especial donde ese acto debe ocurrir de la mano de Dios. O sea, es algo que Dios está haciendo realmente. Por eso la palabra de Dios dice, no se deben poner manos a la ligera. Sí, que es lo que se hace en la iglesia, todo el mundo imponiendo manos. Aleatoriamente, desordenadamente. No, se impone manos en momentos específicos, donde Dios determina que se debe imponer manos. Y al imponer manos hay una exigencia. Es como un acto donde yo me debo someter a lo que Dios está estableciendo. ¿Amén? ¿Sí? Es un acto donde yo debo... Escuche esto es importante. La imposición de manos es importante porque es un momento donde de manera ineludible soy tomado por Dios para algo importante. ¿Se me está comprendiendo? No solamente para sanación. ¿No es importante una sanación? No, por eso, pero es que ¿No es importante? Que no solamente. no solamente. Eso es lo que yo estoy, perdón. No, pero pues para que quede claro. ¿Es importante? Sí. Claro que es importante, sino que yo le entendí que yo tenía entendido que la imposición de manos era solamente para sanación. No. Eso es lo que yo- Hay varios escenarios. Eso es lo que yo- Hay varios escenarios. Ahora, respecto a la sanación, a partir de allí, Dios sana solamente para que la persona sea sana. Ahí hay una imposición de Dios, una advertencia. ¿Sí? Dios dice, yo lo sano porque yo quiero que usted me siga. Amén. Yo lo sano porque yo quiero que usted me siga. Por eso después cuando se encuentra con el paralítico, el ex paralítico de Bethesda le dice, mi mamá, ¿qué está haciendo? No peque más, si no quiere que le ocurra algo peor. Porque ya Dios, a través de la sanidad que Él le proporciona al paralítico, le hace una exigencia. La exigencia es, yo te sano, tú me sigues. Amén. Ese es el precio del poder de Dios. Ahora, aparte de la sanidad, que es el más evidente de los momentos, o sea, el más recurrente de los momentos para imponer manos, hay otras cosas, hay otros escenarios donde se imponen manos. Ahora, hay algo importante que toca explicar respecto a la imposición de manos. Y es que a través de ello, aparte de una exigencia de Dios, hay una transmisión de cosas. O sea, a través de la imposición de manos hay una exigencia y hay una transmisión. Entonces, en el escenario, por ejemplo, otra vez de la sanidad, lo que se supone que se transmite a través del imponer manos, ¿ves? El poder de Dios a través del don de la sanidad. Es como si directamente del cielo se desatara poder para que viniera sobre la persona que ora por el enfermo, y en la imposición de manos se transmite el poder de la sanidad. Y ese poder trae una exigencia. O sea, Dios está haciendo esto para que usted lo siga. O sea, Dios no está repartiendo poder, sanidades y milagros, porque sí, la función del Señor Jesucristo, recuerden, ¿cuál era la función principal de Jesucristo? Pues Él vino para... El llamado principal. El llamado principal de perdonar los pecados. Sí, pero Él llegó a un pueblo específico primeramente. ¿A cuál? Vino por el pueblo perdido de la casa de Israel. Primero Israel, ¿no? Entonces, dentro de lo que Él hacía, Él tocaba a los enfermos y los enfermos sanaban. Ni uno solo de los que Él tocó dejó de sanarse. ¿Cuál es el propósito de esa sanidad? Una exigencia. Aquí estoy yo para corregir los caminos del pueblo perdido de Israel. ¿Correcto? Y por eso Él sanaba y por eso Él hacía milagros. Pero en el hacer milagros
no se requería imposición de manos. Correcto. Lo que le da la sanidad, tal vez un estatus mayor que el del milagro. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Ustedes sí me están entendiendo o no? La sanidad, sí. Puede tener un estatus aún mayor que el milagro. La sanidad, como exigencia. ¿Sí me entiende? Ahora, milagro es algo que Dios utiliza para acercarnos a Él. Prodigios, milagros. Pero la sanidad tiene un calificativo un poco más alto. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo una llaga en la cruz, ¿correcto? ¿Me está entendiendo? Él se hizo una llaga, o sea, y en esa llaga, sobre esa llaga, fueron vencidas todas las enfermedades. Entonces, Él hace milagros, y de pronto el milagro es algo que ocurre como en un escenario un poco más general, delante de todos, para que todos se maravillen. Pero la sanidad tiene esa característica. Dios está haciendo una exigencia. O sea, esto lo hago para que haya un acercamiento individual entre Dios y yo. ¿Correcto? O sea, es como si uno tuviera que rendir cuentas por la sanidad que Dios hizo, con una especialidad. No es que uno no tenga que rendir cuentas por todo lo demás, pero la sanidad tiene una característica, porque es que Él fue padeciente en la cruz del Calvario, y se hace a través de la imposición de manos. Y es tan importante eso que Dios nos delega a nosotros ese poder. Pero el que lo hace es ¿quién? Es como si lo hiciera ¿qué? Cristo. Perfecto. Ahora, la imposición de manos, hablamos que tiene un efecto de transmisión. ¿Sí? Y el ejemplo más notorio acerca de transmisión tiene que ver con el pecado. ¿Sí? La palabra de Dios dice: no impongan manos a la ligera. O sea, manos a la ligera es manos sin que yo lo mande. Ahí es donde uno... Correcto. Ahora, para el caso de Ludmila, que tiene que atender a muchos enfermos, de pronto hay una mayor libertad. Ahora, yo sí quiero hacer una claridad, ¿no? Porque eso está en Efesios. ¿Sí? Dice: si hay enfermos entre ustedes. O sea, nuestra función primaria es poder suplir las dolencias dentro del cuerpo de Cristo. ¿Correcto? Dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Allí operamos en sanidad. Dios. Ahora, claro, también opera para que Dios sane a los inconversos. ¿Correcto? Pero en ese contexto de esa palabra, la imposición de manos se aplicaría con mucho más ajuste para las personas que son del cuerpo de Cristo. Para las que no son del cuerpo de Cristo, no es un requisito. Sí hay que orar, porque tenemos el don de la sanidad. ¿Me está entendiendo? No sé si me está comprendiendo. Porque el énfasis del apóstol es: si hay alguno entre ustedes que está enfermo, vayan y pónganle manos. Que es mi hermano. Mira, ¿es de mi hermano o no? Es mi hermana. Ahora por él, yo voy a unirle la mano, ahora por mi hermano, correcto. Ahora, ¿tenemos que estar ejercitando el don de la sanidad? Sí, pero cuando ya hablamos del exterior, tenemos que tener cuidado, porque uno no le puede poner mano a cualquier persona. Hay personas de personas. Ah, no, pues los niños, ¿sí me entienden? Por eso digo, ya en ese orden uno tiene que tener mucho la guianza del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, si es una persona que se acerca a Cristo, creo que no hay problema. Por eso tiene que tener discernimiento en estas cosas. Ahora, pero ¿cuál es el peligro de de imponer manos a la ligera? Porque se transmiten cosas. El apóstol dice: se hace partícipe de los pecados de la otra persona. O sea, imagínense,
el pecado de esa persona lo contamina a usted. Sí. Ay, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tengo esos pensamientos? ¿Qué me está pasando? Se le transmitieron cosas del pecado que había en esa persona. Ahora, eso es algo que nos remite a lo que se hacía bajo la ley de Moisés. ¿Sí? Entonces, bajo la ley de Moisés había sacrificios que ustedes saben que conforme a la ley eran igualmente provisionales. Es la persona que cometía pecado, tomaba un animal, lo llevaba al sacerdote, el sacerdote imponía manos sobre el animal y se suponía que el pecado de la persona era transmitido al animal. Y la persona también lo hacía. Y la persona también ponía la mano. Y eso hacía que el animal quedara como el culpable. Era lo que Claro. trataba de decir. Entonces el animal quedaba contaminado por el pecado, por tanto tenía que ser sacrificado. Regada su sangre, después las gorduras también eran ahí calcinadas en el fuego y el animal era consumido por el fuego. ¿Correcto? Sacre. Entonces la persona se iba otra vez en una paz provisional. Y otro murió por él mientras tanto. Otro murió por él mientras tanto. Sí. Pero lo que pasaba era que tenía que volver porque el pecado, la persona seguía practicando el pecado. Ah, Entonces se volvió un ejercicio del que peca y mata cordero de pata. Hasta que Dios dijo, no más. Aquí no estoy viendo una real reconciliación del pueblo conmigo. Sino, ellos están aprovechándose de las cosas superficiales. Y así no dice el Señor, no quiero más sacrificio, quiero piedad y misericordia, dice el Señor. Entonces el Señor ofrece ya un sacrificio perfecto, único, en figura del Señor Jesucristo. Entonces todo el pecado vino sobre él. Se transmitió el pecado a ese cuerpo que estaba en la cruz del Calvario. dice, se hizo pecado. Se hizo pecado. Se convirtió en pecado. Él se convirtió en pecado y por ende fue sacrificado. Y esa sangre que él derramó, es la sangre que se derramó para purificar ese pecado. Ahora, ya he explicado en múltiples ocasiones que para que eso se haga efecto en la persona, tiene que haber un arrepentimiento y una fe en Cristo. Un arrepentimiento genuino, una fe en Cristo, lavado por la sangre del Cordero para que el prontuario de pecado desaparezca. Y se cumpla la palabra que dice que el pecado Dios lo volverá blanco como la nieve. O como la lana, dice en el libro de Isaías. ¿Correcto? Entonces ahí se transmitía el pecado. De ahí viene la famosa. Había un momento especial donde sobre un animal recaía el pecado de toda la congregación. Que era un chivo. Entonces ahí sí el sumo sacerdote colocaba la mano sobre el chivo. El chivo se atragantaba del pecado y lo mandaban por allá. Sí, pero entonces lo hacía confesando los pecados. Porque De Israel, sí. Porque es que todo eso es una figura profética de lo que Correcto. venía después. ¿Sí? O sea, él ponía las manos y confesaba los pecados del pueblo, como diciendo todos los pecados del pueblo ahora vienen al chivito. Allá, pobres. Sí, y de hecho creo que eran dos. Uno vivía, pero se botaba por allá en el Sí, en el desierto. desierto. Y el otro sí. Y el otro era sacrificado en el altar de bronce. Todas cosas proféticas y la ley, ¿por qué fue? La ley en todas esas formas procedimentales de sacerdocio fue abolida. La que no fue abolida fue la ley moral. Dios. O sea, es eterna. ¿Sí? Y todo lo que tiene que ver con sacrificio ya viene a ser establecido de manera permanente por el sacrificio del Señor Jesucristo. Perfecto. Entonces, ahí hay transmisión de pecados. Y se transmitía al animal. Ahora, es un ejercicio que es una dinámica, es una regla espiritual que está allí, como las leyes naturales y como las leyes espirituales. Entonces, por eso dice Dios, tenga cuidado de andar imponiendo manos. Porque se transmite. Tiene que guardar su cuerpo. Yo me acuerdo que mi primer discípulo era un satanista, yo no le ponía ni un dedo. Sí, Yo oraba por él y decía la gloria descienda sobre él, pero en ponerle manos ya venía siendo, ya cuando Dios mandaba a Antonio, él le imponía manos. Que Antonio tenía más autoridad, ¿sí me entienden? Que yo, en ese momento. Y igual se guarda esas cosas. Por eso es
Por eso es un rudimento, porque es importante. Es algo que toca tener muy presente. Los rudimentos son puntos esenciales de la doctrina de Cristo, que toca tener especial atención. ¿Sí? Especial atención. Y por eso tiene que ser en momentos específicos. Hablando acerca de la sanidad, yo explicaba que era que en cuanto al cuerpo de Cristo siempre había que imponer manos. ¿Correcto? De ahí para afuera, discernimiento espiritual. No a todo el mundo se le debe imponer manos. El Señor Jesucristo sanaba enfermos, pero no a todos le imponía manos. Sí, así ¿Está entendiendo? No a todos le imponía manos. Especialmente a los que no eran parte del pueblo judío. A ellos de lejitos. Y si el Señor lo hizo así, imagínense uno. ¿Correcto? Entonces, acerca de lo que dice acerca de la transmisión de pecados, miren lo que dice Éxodo capítulo 29, versículo del 10 al 14. Éxodo 29, 10 al 14, yo lo leo, dice: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con un dedo. Tomaban de la sangre en los cuernos del altar, eran 4 cuernitos, se untaba la sangre. Derramarás, dice acá, del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, en ofrenda por el pecado. Es ofrenda por el pecado. Y dice Levítico 4, 1 al 4, dice: habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. La palabra expiación tiene que ver con alguien que reemplaza a otro. En reemplazo de. Entonces, en este caso, el becerro viene a ser la figura expiatoria del pecado del sacerdote. ¿Sí? Igual, se impone la mano sobre el becerro, y el becerro recibe el pecado del sacerdote y tiene que ser sacrificado. ¿Cómo? Y muere en lugar del culpable. O sea, muere en lugar del culpable. Yo digo, para que los hombres no tengan que morir, entonces morirán los animales. ¿Sí? Pero ya cuando Dios tuvo que presentar su propio cordero, porque por eso Jesús se le llama el Cordero de Dios. ¿Qué quiere decir? Si el sacerdote pecaba o Maito y yo pecábamos, Maito tenía que llevar su cordero. Entonces el que moría era el Cordero de Mauricio. Correcto. Por mi pecado tenía que morir el Cordero de Antonio. ¿Sí? Pero el Cordero de Dios, el del Padre, es Jesús. Él presentó a su Hijo. Y por eso se dice que Él murió en mi lugar. ¿Sí? O sea, Él murió en lugar de Dudley. Para que Dudley no tenga que morir e ir al infierno, Jesús murió y fue al infierno. Por eso se dice, ese es el amor de Dios, ahí está el amor de Dios. En lugar de matar a Luzmila, no, voy a matar a mí en lugar tuyo. Correcto. Tremendo, ¿no? Y ahí obra la justicia de Dios, o sea, tenía que haber un sacrificio. ¿Sí? Un sacrificio. Algunos llaman a Dios sanguinario, ¿no? Pero es que la vida de cualquier ser está en la sangre. Ahí está la vida, ¿entiendes? Para que haya justicia, tiene que haber derramamiento de sangre. En la ley de Moisés, el Señor en vez de que su pueblo muriera,
prefirió que murieran Los animales. los animales. Sí. Como la cosa no se podía extender porque Dios conocía el corazón de Israel, dijo, ahora voy a ofrecer un sacrificio perfecto para que todo aquel que crea en ese sacrificio se salve de la muerte que merece y pase a la vida. ¿Correcto? Ahora, el pueblo de Israel se burlaba del procedimiento con los animales, pero el Señor ha dicho, con mi hijo no puede ser igual. Solamente he ofrecido un sacrificio. El que crea en ese sacrificio tiene que sostenerse en un pacto con Él hasta que Él lo llame a su presencia. ¿Cómo le parece? Claro, porque no hay más corderos para matar. Ahora, para que no ocurra lo mismo que pasó con Israel, Dios dice, voy a asegurarme de que mi pueblo llegue hasta mí impoluto. Por eso nos da el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? O sea, el sacrificio ofrecido allí en la cruz del Calvario nos permite recibir el Espíritu de Dios para que nosotros dejemos el pecado definitivamente y para que seamos transformados de un hombre pecador a un hombre santo. ¿Amén? Pero entonces ahí hay transmisión de pecados, ¿correcto? Yo tengo una pregunta, es que cuando el pastor dice que para que haya justicia hay derramamiento de sangre, eso en la vida cotidiana, en la vida real. No, la expresión máxima de la justicia de Dios tiene que ver con la eternidad. ¿Me está entendiendo? Con cómo vamos a definir nuestra eternidad, el estado donde Él está. Ahora, ¿por qué hay muerte en la tierra? Porque la gente decidió vivir bajo el gobierno de la muerte y el gobierno de Satanás. Pero todo aquel que cree en Jesucristo se sale de ese gobierno. Sale del gobierno de la muerte y pasa al gobierno de la vida. Una vida que recibe por el sacrificio de Cristo. Pero todo el que está sin Dios puede ser víctima de cualquier muerte. Ahora la pregunta es, cualquiera que está bajo el gobierno de Satanás y no sigue a Cristo y muere, yo le hago una pregunta porque eso es algo profundo. ¿Se lo merecía o no? ¿Usted qué dice? Una persona que está... Es que hay una cosa que... Porque por ejemplo, no, que murieron tantas personas. Digamos que las personas que murieron no son convertidas. Porque usted sabe que la persona que es cristiana puede que su cuerpo muera, pero su alma vive. Pero el que no tiene a Cristo, entonces la pregunta es, ¿merecía morir? No. ¿Por qué no? Para que primero conociera a Cristo y así, pues cuando muriera, pues... No, pero ahí usted tiene que preguntarse, ¿la gente toda se va a salvar o la mayoría se va a perder? O sea, ¿me está preguntando o me está contestando? Claro que sí. La pregunta es, ¿esa gente que se pierde injustamente entonces? no, justamente no, porque... Mire, lo que pasa es que hay cosas que a uno le surgen muchas preguntas. ¿Por qué pasan tales cosas? ¿Sí? Desgracias. Es que el gobierno de Satanás es ese, matar, robar y destruir. ¿Correcto? Y es tan poderoso eso que al que no cree, Satanás todavía tiene derecho de matarle aún su alma, mandársela para el infierno. O de hecho no. La palabra dice que es el mismo Señor el que envía las almas al infierno. Sí, porque es que hay un problema, o sea, para que haya justicia tiene que haber una legalidad, ¿no? Correcto. Una legalidad. Porque nos preguntamos, ¿es justo o no es justo? Antes de preguntarnos, ¿es justo o no es justo? Hay que conocer la ley de Dios. Sí. Dios dice, le dijo a Adán, el día que tú comas de ese árbol, ese día morirás. ¿Por qué? La razón es porque hay una ley universal que dice que la paga del pecado es la muerte. Eso en derecho se llamaría el tipo penal. ¿Sí? El tipo penal dice, el que matare a otra persona incurrirá en pena privativa de libertad de 40 a 60 años. ¿Sí? Entonces viene la pregunta. Si una persona coge un machete y trueza a otra persona, ¿es justo que vaya a la cárcel, sí o no?
Entonces, ¿qué dicen? Un tipo con un machete y coge a otro y lo vuelve picadillo. ¿Es justo que vaya a la cárcel, sí o no? Sí. Depende, No. Ay, ¿de qué, mijo? digamos si lo puño, No, el otro está indefenso, está relajado y el otro Oye, le cayó con el machete. aún así, Se igual. aún así, digamos, Ya, eso usted no está es hablando de la defensa propia, defensa. pero ya no sería defensa propia porque habría sevicia. Porque lo Lo pica. picó, lo despedazó, imagínate. Mira, para que haya Hay una fuerza desproporcionada. para que haya como defensa propia, tiene que haber varias cosas. Una de ellas es igualdad de armas. Pero si tú coges a otra persona en estado de indefensión, no se puede alegar. No, me defendí el tipo dormido porque no. ¿Sí me entiendes? No. El problema. Tiene que haber como una riña, un problema e igualdad de armas. Y así se Y no picar al otro, o sea, fue que lo mató porque se está defendiendo, pero no lo tenía que picar. ¿Cuál es el punto? Dios dice que la paga de los pecados es la muerte, no hay ninguna otra forma de decirlo. ¿Por qué? Porque como Dios es santo y el pecado no puede habitar delante de él, el que peca se desconecta de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Porque Dios es eterno. Aquí nosotros le ponemos a las penas unos tiempos. Lo máximo es la cadena perpetua, pero la cadena perpetua también tiene un límite. Porque termina cuando la vida de la persona concluye. ¿Sí? Pero en el mundo espiritual no sucede eso. Entonces, si por ejemplo lo que está diciendo el pastor Mauricio es, si alguien muere en su pecado bajo el gobierno de Satanás, ¿qué es lo justo? Pues morir en sus pecados. Correcto. Lo justo es que la ley eterna, lo que gobierna la eternidad, le cae con todo el peso de la ley, que está respaldado por un Dios legislador y justo, que dice, moriste en tus pecados, no te acogiste a mi camino de salida, a mi armisticio, porque es como eso, ¿no? Un armisticio, un tratado de paz entre Dios y los hombres, donde el mediador es Jesucristo. Y Él dice, solamente por medio de Él habrá paz entre ustedes y yo, porque ustedes son mis enemigos. ¿Sí? No porque Dios se volvió el enemigo del hombre, sino que el hombre se volvió el enemigo de Dios. ¿Será el hombre tan enemigo de Dios que el día que vino a la tierra y se volvió uno de nosotros? Lo matamos. ¿Cómo seremos enemigos de Dios tan brutales? ¿Cómo lo odiaremos? Que terminamos fue matando. Entonces, que si es justo o no, nos mira, es justo, claro. ¿Por qué? Porque ya hay una ley que lo dice. ¿Sí? Dios, ¿cómo hace para que nosotros podamos salir del infierno? Cumpliendo la ley de que el que peca muere, cumpliéndola en su Hijo Jesús, volviéndola al pecado. ¿Ve? Toca ir a Él. Ahora, yo quiero explicar algo. Eso, lo que el pastor está explicando es la explicación acerca de lo que merece un pecador cuando muere en pecado, que es el infierno, la muerte eterna. Ahora, respecto a lo terrenal, las injusticias terrenales, también tiene que ver con la legalidad. La legalidad tiene que ver con un sistema de normas que es el que usted reconoce y acepta. ¿Me entiende? Cuando una persona quiere vivir, por ejemplo, en la clandestinidad, ¿sí? En la delincuencia, se somete a un régimen de normas que gobiernan la delincuencia, la clandestinidad. Como la mafia es, yo te hago un favor, tú no me lo pagas, ¿qué mereces? La muerte. Tú te sometiste a eso, viejo. Tienen como su propia normativa. ¿Usted no me paga el favor? Y el que muere, ¿sabe? ¿Entiende eso? Ahora, por ejemplo, el ejemplo que uno puede poner es el hijo pródigo. El hijo pródigo está bajo la ley de su padre. En bendición, en paz, en tranquilidad, en seguridad. Y él dice un día, ¿sabe qué, viejo? Deme la herencia que me largo acá. Cuando él sale de la casa del papá, se somete a unos regímenes diferentes a los de la casa del padre. Y fue expuesto a una cantidad de desgracias, a una cantidad de sufrimiento. La pregunta es, ¿eso era justo? Sí, era justo. Claro, porque él ahora, mismo lo buscó, exacto. Para las personas que están dentro de la casa del Padre, digamos que mueran como los apóstoles que tuvieron que morir, eso tenía un propósito especial. Pero era algo excepcional dentro de lo que rige dentro de la casa del Padre. Dentro de la casa del Padre hay salud, dentro de la casa del Padre hay prosperidad, dentro de la casa del Padre hay seguridad. La palabra de Dios dice, ninguna arma forjada contra mí podrá prosperar. ¿Sí me entiende? Salvo excepciones muy específicas,
que tiene que ver con glorificar el nombre de Dios, Así con es. la explosión de poder del Señor, algo como la mayor expresión de lo evangelístico, de lo apostólico. El resto nosotros estamos seguros en la casa del Padre. Todo lo que le pase a la gente incrédula en la tierra, malo, se lo merece. Es que esa es la parte, esa es la parte. Yo el otro día estaba mirando, ¿no? Lo primero que hace la persona es, pero él era un hombre bueno, pero él era un hombre trabajador, pero era un hombre que estaba regido bajo las normas del diablo. Y uno cuando vive bajo las normas del diablo es como cuando uno anda en un barrio de esos peligrosos, donde dicen a usted, oiga, no salga tan tarde porque lo van a apuñalear, y usted sale a las 11 de la noche, lo apuñalean. Sencillo, se metió con la mujer del policía, el policía le pegó 3 tiros. ¿Me está entendiendo? Lo que pasa es que a la hora que a la hora que muere la gente, todo el mundo es inocente. ¿Sí? Todo muerto es bueno. Todo muerto es bueno. No, es que él pagaba sus impuestos. ¿Y qué? Era un papá, buena gente, ¿Me entiende? buen esposo. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Ahora, esto es tan impresionante que me hace acordar de lo que le pasó a la hija de un pastor. La mujer que se puso rebelde y un día llegó a la casa, viejo tal por cual, usted es una bruja, no sé qué, le dijo a la mamá, me largo de esta casa, religioso. Se salió y a 3 barrios de distancia, en un parque, la violaron 4 personas. Claro, eso fue algo doloroso para su papá, el pastor, pero como las cosas con Dios son tan individuales, dice la palabra que cada quien morirá por sus pecados. La pregunta es, ¿fue justo que la violaran allá en ese parque? ¿Sí es justo? ¿Fue justo o no? ¿Decía que todavía no entiende? No puede que sí, sino que es difícil decir que sí es justo. Correcto. Cuando normalmente, humanamente diría que injusticia. Correcto. Y por eso hay una cárcel, ¿no? Pero como nosotros miramos las cosas desde la perspectiva de Dios, es ahí donde se entiende por qué hay cosas a las que Dios no le echa mano. Porque Dios es justicia y es legalidad. Bueno, es justo, pero entonces uno a veces dice, se lo merecía en el lenguaje. Pero es que justicia es eso. Dios mío, es que así de profundo es eso. Sí, pero entonces mire que ahí yo tengo que empezar como a... Porque si no, pero escucha esto, porque si no, uno caería en la falla en la que el incrédulo cae, es echarle la culpa a Dios de todo lo que pasa en la tierra. ¿Por qué no detuviste las violaciones? ¿Por qué no detuviste las masacres, Dios? Tú eres un Dios indolente, un Dios incompasivo. No, Dios es un Dios que Dios hace justo y legal. Él es un Dios justo y legal. Él le respeta la decisión de la gente. Correcto. Pastor, una pregunta, o sea, digamos que todas las personas que hablan así mal de Dios o cosas así, digamos si le pasa algo malo o sea que Se lo merecía. se lo merece. Mire, yo se lo voy a poner de lo más a lo menos, que es una norma matemática. Y se puede lo más cubre, pues, acoge lo menor. Si la persona que está sin Dios merece el infierno, el lago de fuego y azufre, que es el mayor sufrimiento que alguien puede padecer, de ahí para abajo le hago una pregunta: ¿la persona que está sin Dios merece eso, sí o no? Ahora yo le voy a decir una cosa a usted, y ahí sí Dios opera con perfección. Nadie va a poder excusarse delante de Dios. La persona que se ponga delante de Él no va a poder decir, es que yo no sabía de ti, Jesucristo. La persona que muere sin Cristo es una persona a la que Dios se le acercó y le habló, o puso a alguien que ya conocía el Evangelio. O como mínimo, Dios dice que también Él puso espíritu de eternidad en la creación, ¿no? Y Él puso la creación como un testimonio de sí mismo. O sea, la persona que muere sin Dios porque nunca tuvo la capacidad o, sí, como decir, voy a tomarme mi tiempo para reflexionar acerca de todo esto que yo veo, ¿sí? Porque los científicos dicen que cada flor que nosotros vemos, que como si las hubieran pintado con un pincel, que cada pez de esos de los arrecifes, que son unas maravillas, una belleza, una hermosura, que todo eso fue el azar. Un poco de átomos medio chiglis que se arrancaron por un lado y para el otro, y el resultado fue un Van Gogh. Entonces, yo no sé usted qué diga, pero yo cuando veo esa obra de arte, o un Van Gogh, o sí, o algo pintado por Miguel Ángel, yo digo, mire lo que los pinceles
hicieron al azar cayendo en las pinturas y luego yéndose contra los lienzos. Así. Imagínense, Van Gogh ha sido el único artista que ha podido representar la turbulencia en una pintura. Los movimientos de turbulencia en una pintura. Entonces Dios, aún al que muera sin haber conocido a Cristo, Dios lo va a sentar y le va a decir: pero hijo, ¿no te acuerdas las flores del campo que contemplabas? Y te preguntabas quién hizo esta belleza. Es que es natural que uno se pregunte cuando ve algo que denota inteligencia, ¿no? Ajá. Que se pregunte por el autor. Correcto. Como si yo viera un carro espectacular y dijera: pero ¿quién hizo esta cosa? ¿No es la pregunta lógica? ¿O quién se encuentra un carro en la mitad del desierto y dice: mire lo que las arenas del desierto hicieron? Luego de 10.000 trillones de años compusieron una máquina perfecta con 400 caballos. Bueno, en fin, ¿sí me entienden? No es lógico. Entonces Dios dice: le puse la creación, le di la inteligencia. ¿Qué tenía usted que hacer, hijo? Haber entendido que detrás de ese lienzo que usted ve había un artista, había un autor, papacito. Entonces nadie va a poder escapar del juicio de Dios, porque así sea por medio de la conciencia, Dios va a juzgar a las almas. Miren, Así lo dice la Biblia, es así. miren, voy a explicarlo un poco más. Miren, digamos que el mundo, Tal vez. digamos que el mundo, no, eso está en el capítulo 1 de Romanos, lo que el pastor está diciendo. Romanos 1. El mundo es como un campo minado, que dice: no se meta porque es un campo minado. Dios advierte: no se meta porque es un campo minado. Ahora, de pronto usted está muy de buenas y pasó ese campo, hermano, y no cogió ninguna mina. Como le pasa a mucha gente. Fue un gran hijo, fue un gran adolescente, fue un gran esposo, fue un gran abuelo, nunca creyó en Cristo. ¿Para dónde va? Y pasó por toda la vida. Y buena vida, sí. Oh, pero qué tipazo. ¿Pero para dónde se fue? Al infierno. Entonces, esa es una persona que pasó el campo minado y nunca pisó una mina. ¿Me está entendiendo? Pero a la larga se aplica la justicia eterna de Dios. No creyó en Cristo, se va para el infierno. Sus pecados no fueron limpiados, son vigentes. Pero hay gente que en el caminar del mundo pisa una mina. El bus se estrelló, se cayó por un precipicio. ¿Me está entendiendo? Lo atracaron en la calle. Porque el mundo es eso, es muerte, es destrucción. El imperio de la muerte es ese: violación. ¿Me entiende? Se fue para la guerra, lo mataron. Ahora, la ley, o sea, las leyes físicas con las que fue construida la mina, dice que si usted le pone un pie, el detonador del explosivo se activa y le vuela la pierna o lo mata. Que según las leyes de la mina, ¿se cumplió el propósito de la mina? Sí. ¿Me está comprendiendo? Por eso digo, en el mundo las personas son vulnerables a ser destruidas. La pregunta, ahora, según Romanos 1, dice: todo el que aborrece al Señor, todo el que no le da gracias, el que abomina al Señor, dice Dios los entregará a sus pasiones vergonzosas. Ahora, ¿ahí hay justicia de Dios? Claro que sí. Cada quien recibe lo que merece, en esta vida y en la otra también. Y después de esta vida también. Porque para algunos es muerte, para otros es vida. Y más, de hecho, más en la eternidad que acá mismo. Y lo digo para mi vida. Oiga, ¿cuántas cosas no me pasaron en el mundo? Cosas terribles que me pasaron. Pregunta: ¿me las merecía? Sí, me las merecía. Sí, me las merecía. Ahora, si yo soy cristiano, un hombre justo, y entro a Transmilenio y me roban el celular, ahí sí estamos presenciando una injusticia y uno puede reclamar conforme a esa injusticia. Pero exactamente esto de que no esté con Dios ni crea en Dios, todo lo que le pase se lo merecía. ¿Sí? Porque es que estoy bajo el gobierno del diablo. ¿Usted me está entendiendo o no me está entendiendo? Claro, es que eso es lo terrible de todo.
No solamente se está definiendo algo que va a pasar después de mi muerte, sino algo que yo voy a vivir acá en la tierra. Todas esas leyes espirituales a favor de alguien son a favor del pueblo de Dios, no de los impíos. ¿Usted cree que el Señor podía aplicar justicia a favor a los amalecitas, a los madianitas, a los moabitas? No, ellos estaban en medio de la destrucción y todo lo que le pasaba a moabitas, madianitas, amalecitas, se lo merecían. Lo que pasaba con el pueblo de Israel en Egipto era injusticia, sí, porque ya eran el pueblo de Dios. Había una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pero lo que le pasaba a los egipcios, ¿era justo o no? Era justo. Porque eran evidentemente un pueblo apartado de Dios, que abominaba a Dios. Yo no sé si me están entendiendo. Y es algo que cuando uno comprende eso, uno ya está profundizando en el conocimiento del verdadero Dios. Por eso la importancia de que en la parte evangelística nosotros le digamos a la persona: venga a Cristo porque a usted le va a pasar algo. Pastor, y las personas que están en otras iglesias y le hablan como si otras versiones de la Biblia. ¿Qué pasa, amigo? ¿Pero cuáles versiones de cuál Biblia? ¿Cómo No, pues que no le hablan lo correcto de... Sí, porque la gente, es que la gente tiende a revolver caldo con tajadas, hermano. Como si los impíos y los justos fueran iguales. Ante los ojos de Dios, no. Es que eso es tremendo de entender. No son iguales. Para cosas generales como que llueve o sale el sol, sí somos iguales. En los milajes se sientan en una playa y se va a broncear igual que el malvado que está al lado. Pero para las cosas para otras cosas mucho más importantes, más profundas, hay una gran diferencia entre el impío, que está todavía bajo el gobierno de la muerte, y el justo, que está bajo el gobierno de Dios. Hay una gran diferencia. Si algo le pasa a una persona que es del pueblo de Dios, Dios sale en su defensa. Pero ¿quién sabe la defensa del que está bajo el gobierno del diablo? Ahora, pregunta: ¿hay injusticia? No. Porque la persona escogió vivir esa legalidad. Correcto. Ahora, escuche esto, mire, y esto aún mucho más para tener que masticarlo. Yo le hago una pregunta a Lumila. Cuando Dios ordenó la muerte de los enemigos de Israel, ¿mandaban a matar a todos o no? A todos los egipcios, hablando de... No, cualquier enemigo. Madianitas, amalecitas. Claro. Desde la mujer embarazada hasta el anciano. ¿Cómo le parece? Pasando por niños. Sí. Porque estaban plagados de pecado. Había tanta maldad que los niños nacían ya malos. O sea, ya, al momentico ya ellos obraban en mal. Era tan profundo el pecado que Dios decía: esta gente merece ser destruida, borrada de la faz de la tierra. Por eso digo, la persona que le dice al diablo: seré tu novio, seré tu amante, ¿qué merece? ¿Lo que le pasa lo merece o no? Sí lo merece. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Pero mire que tan difícil que es uno a veces con la familia que la siente tan cercana que esto, pero... Yo le hago una pregunta: la gente se la pasa yendo de los hechiceros, practicando idolatría. Pregunta: ¿merece lo que le pasa? Sí. ¡Lo merece! Y es por eso. ¿Está entendiendo? Pero uno como que dice: ay no, pero ¿por qué? Si usted es tan bueno. ¿No? ¿Cuál bueno? Yo le digo a veces, mientras que usted no busque a Dios, por lo menos personas que enfermas que esto, que lo otro, mientras que usted no busque a Dios, Correcto. usted no va. Perfecto, eso es humildad. Todo lo que le pase sin Dios, lo merece. Pues yo no le digo así porque... No, porque no lo van a entender.
Pero ahora, es que no es que es un análisis que estamos haciendo aquí entre gente que ya Sí. llevamos muchos viernes estudiando. Es que uno comienza a pintar un círculo, pero uno pasa por la primaria y el bachillerato, y en el bachillerato uno mira, ¿cómo es que llaman las operaciones de álgebra? Factorización, y después mira uno, ¿cómo es que? Trigonometría, y después ve uno cálculo. Ya nosotros, cuando estamos hablando de estas cosas, porque no estamos viendo sumas. Por eso, o sea, si yo esto no, si estuviera una persona aquí nueva, yo no lo hablaría. Pero como está Lumila, ¿cuánto lleva? 5 años de viernes y viernes y viernes. Y Early. Y ustedes, amigos, y ustedes no son cualquier adolescente, ustedes han pasado una cantidad de información y revelación de Dios que ya les tiene ya es una cosa que les tiene que generar un compromiso a ustedes. Y ahora sí están entendiendo, Lumina, que de verdad todo lo que le pasa a una persona sin Dios se lo merece. Bueno, digo, si una persona que está sin Dios se merece el infierno y el lago de fuego, ¿cómo no se va a merecer que le atraquen en un bus, hermano? O que le robe la plata de la quincena. Yo, un amigo conocido, un familiar conocido, cada mes me atracaron, me robaron en el apartamento. Me dieron burundanga y me dejaron en calzoncillo. Yo he conocido personas que les pasa eso. Pregunta, ¿se lo merecen? ¡Se lo merecen! ¡Oh, qué injusticia! ¿Cómo que qué injusticia? Ahora, si yo saco mi quincena y me voy para la piscina, el principal burdel de Bogotá, y me dejaron en calzoncillos, me sacaron un riñón, me robaron la quincena, pregunta, ¿me lo merecía? ¡Me lo merecía, hombre! Dios mío, porque uno... Correcto, ¿están entendiendo? Sí. Pero ¿qué dice la mamá del tipo? ¡Qué injusticia! ¡Mire, mijito! Porque cuando uno ve noticias, por eso yo digo que no es bueno como mucho ver noticias, porque claro, uno empieza a su... Pero ¿quiénes dan las noticias? Otros hijos del diablo. Por eso, entonces ahí... No, pero mire, ahora, hay una cosa que tienen que entender. Toda palabra que se da tiene una palabra que la equilibra, ¿vale? Para que no vayamos a tener nunca una vida cristiana como de ping-pong. El pastor dijo tal eso, entonces llegan ya a la casa y un amigo se cae, se revienta la cara contra el andén, se da contra el andén, se baja todos los dientes, le ponen cajas de los 15 y entonces brinca y Hombre, yo le expliqué. se lo merece. No, yo le expliqué. No, yo sé. Yo le expliqué que ya cuando le pasa a un hijo de Dios algo, o fue un hombre el que lo hizo en injusticia, o fue un demonio el que lo hizo en injusticia. No, yo estoy hablando de un muchacho en la calle ya. y Grisbel y Brindey lo ven y se le hace que le dice bien merecido lo tiene. Ya entiendo. Por degenerado. No, o sea, a ver, vale mejor. No. ¿Qué porque- significa esta palabra que estamos hablando? Quería preguntar eso también. Pero, ¿sí ven? Por eso, pero hay un balance, o sea, escuchen. Toda palabra que se da de este lado tiene un qué? Otra palabra que la equilibra. ¿Cuál es? Yo fui llamado a ser juez o a tener misericordia. Misericordia, claro. Eso. Entonces, claro, yo sé, este es un conocimiento que tenemos, pero no me voy a alegrar con el mal de otro. Exacto. Correcto, es que y a eso iba yo, eso tiene que ir. Sí, usted no va a decir, usted no, entiende, es justo. usted entiende, usted entiende que lo que le pasa a la persona es porque está bajo el gobierno del diablo. Pero usted tiene que tener misericordia, Exacto. porque nuestra labor es evangelística, reconciliatoria con Dios. Usted tiene que tener misericordia, y lo que ella ahorita, por eso les dije, más aún tiene que compadecerse de la gente que está pasando por desgracias. Claro, el entender eso no significa que me va a volver un mal No, tipo. si usted va y hace eso, entonces usted no es un hijo de Dios. Además, porque de paso, como hace eso, entró en la carne, en el territorio del diablo y le pueden bajar los dientes también, ¿no? Yo me acuerdo una vez, Es natural. estaba recién Bien hecho. comenzando. Yo no era ni cristiano, todavía estaba ahí como arrancando. Y yo me acuerdo que a una muchacha de la iglesia se le fracturó una pierna. Y yo llegué y en medio de la recocha me dio por burlarme de ella. Yo que me burlo de ella y ¡pum! Me tropecé yo y Claro, porque yo no fui llamado a eso. Porque el lugar del juez, ¿quién lo tiene? ahora, y yo lo hice, y no lo hice ni siquiera respecto a una persona, No, sino a una mujer de Dios. ¿Sí me entienden?
No, tiene que ir, por eso, esto que usted ha aprendido hoy, tiene que hacerle crecer la misericordia, de ver que la persona que está en desgracia dice, no, Cristo pagó todo por esa persona, voy a hablarle, voy a orar por ella. Pero viene la pregunta, ¿será que a un cristiano le pueden pasar también cosas malas o no nos pasan cosas malas? Sí, claro. Pero ahí sí, eso fue Por lo menos, por ejemplo. Pero eso es parte también de... Pero ahí sí se llamaría injusticia. Claro, injusticia, y se convierte en prueba, y si hay una ley o algo, yo la puedo reclamar. Por ejemplo, ¿será que a nosotros nos pueden robar? Claro. ¿Y qué hacemos si nos roban? Ya, por ejemplo, como cuando yo entré a, imagínense la edad. Clamar por justicia. Yo cogí y estaba hablando con el pastor José Muñetón en el barrio San Gabriel. Dejé el carro en la puerta, cosa que nunca hacía. Dejé en la puerta de la iglesia y dije, con la puerta abierta de la iglesia mientras que oramos no pasa nada. Salí de la iglesia, después de orar, y me faltaba uno de los espejos, el espejo justo el mío, es el que más usaba. Pregunté, ¿y ahí qué se hace? Llevé del bulto, oro, ¿qué hago? ¿Será que hay alguna ley que diga algo en la Biblia que es la constitución de nosotros o no dice nada? Sí, claro, sí dice. Por eso es tan importante conocer el código nuestro, el código espiritual, del universo espiritual. Pues yo de ver que me robaron mi bendita luna, me costaba, no me costaba sino, no, pero 50.000 pesos por un pedacito de espejo. Bueno, pues ¿qué creen que me dio a mí? ¿Tristeza o rabia? ¿Con quién? ¿Y quién me había robado? Satanás. ¿Ven? Por eso es que tienen que aprender a ver la vida como Dios la ve, para que puedan operar como Dios opera. Yo sabía que el pobre ladrón no es más que otro títere del diablo. Entonces, ¿qué hice? Le di la orden al diablo de que me tenía que devolver 7 veces lo que me había robado. Porque está escrito en la Biblia: si alguno fuere sorprendido en el robo, no tendrá que devolver 7 veces lo robado. Ley de Dios. Entonces yo di la orden con la autoridad que Dios me ha dado, y desde el cielo Dios despachó los ángeles, le torcieron el brazo al ladrón, y ¿qué cree que pasó? A los 2 días necesitaba hacer un trámite, no tenía la plata para el trámite. El trámite me costaba, ¿sabe cuánto exactamente? 350.000 pesos. Le dije a Dios, yo a mi mamá no le pido prestado, porque tú dices en tu palabra que si yo soy obediente, yo voy a prestar, pero jamás pediré prestado, Señor. No le pido prestado, y si no está la plata para ese trámite, pues no lo hago. Oye, me iba a hacer el trámite sin la plata, y yo allá sentado después en la oficina decía, uy, yo dije que es indedoso, y ahora van a tener que decir que no tengo la plata. ¿Cuánto me había robado el diablo? 50.000. ¿Cuántos son 7 veces 50? 350. ¿Y qué cree que pasó justo en el momento del trámite? Que apareció una persona y me dio los 350.000 pesos exactos del trámite. Pregunta, ¿quién me lo hizo devolver? Dios. ¿Por qué? Porque no fue justo lo que me hizo el diablo. Correcto. Dios sabe que yo estaba haciendo su obra, y el diablo, por amargarme la vida, me bajó mi espejo. Claro, también estuvo mi imprudencia, ¿verdad? Me tocó apelar a la misericordia de Dios, porque si yo soy prudente, yo guardo el carro en un parqueadero como siempre lo hacía. Ese lo ganan en un parqueadero porque pasa. Pues, sí, ya es una injusticia total. Sí. Pero por eso es tan necesario conocer ¿qué? El código, para saber las leyes que rigen. Pero el impío, que ni reconoce el código, No, pobrecito. ¿Sí me entiendes? Nadie lo puede defender. Pero eso es a lo que uno se hay que expone. aprender eso, hay que aprender Eso es a lo que uno se expone viviendo bajo las leyes de Satanás. ¿Me entiendes? Bajo las leyes de Satanás. Por eso tiene que predicar el evangelio, a orar por la gente porque está perdida, no solamente porque es que se va para el infierno, que es lo más grave y lo más importante por lo cual uno predica, pero también están hechos un guiñapo por su vida de pecado, unas consecuencias que han recibido por su pecado. Que el pecado trae todo tipo de consecuencias, ruina, maldición, todo eso merecido, sí.
Eso es lo que hay que entender, sí. Pero cuando la cruz de Cristo se vuelve evidente en el que cree, todo eso se desbarata, la obra de Satanás se destruye. Que más que entender todo, por eso no le sirve el derecho, porque uno entiende términos de legalidad, de legitimidad, de competencia, de jurisdicción, todo eso lo entiende uno, pero la gente no lo entiende. ¿Sí me entiende? Las causas laborales, ¿a dónde se llevan? ¿A un juzgado civil? Pero en todas maneras yo creo que el Espíritu Santo da la forma de... No, claro, porque aquí explicando es donde las personas van comprendiendo. Yo pregunto, ¿las causas civiles a dónde van? ¿A un juzgado laboral? ¿A un juzgado civil? No, a un juzgado laboral. Sí, cada cosa tiene su... ¿Pero qué hace la persona? Virgencita de Chiquinquirá, me acaban de robar el espejo. Claro, fue al tribunal equivocado. ¡Ayúdame! Al otro le roban el otro espejo. ¿Me O la está niña entendiendo? católica en la cabeza y la Sí, ¿me está descalaron. entendiendo? Y entonces eso ratifica que fue justo, porque decidió vivir para eso. Pero si esa persona llega esa noche y dice, yo para allá, alguien me predicó acerca del Evangelio, y reacciona, y clama a Dios, ¿qué hace Dios? Al Dios por Jesucristo. Mire, la misericordia de Dios es tan grande que Dios escucha la oración de esa persona Y le hace justicia. y le hace justicia. Pero es que lo que generalmente hace la persona es, mañana voy a ir al salón holístico de San Gregorio Hernández a que me hagan un riego de mirto, porque no me roban un espejo más. Al mes le roban las 4 llantas. ¿Y fue injusto lo de las 4 llantas? No, fue justo. Si usted le pega un puño a una pared, Ya, romper. ¿será justo que se rompa la mano? Sí. Y más que justo lógico. Por eso, es que no, pero perdóneme, es que justicia tiene que ver con lo Sí, lógico. La profundidad de la palabra justicia tiene que ver con eso. Si la consecuencia lógica. si la tierra gira en la forma en que gira, ¿será justo o lógico que mañana salga el sol por el oriente? Sí. A eso me refiero, a que usted entienda el concepto amplio de justicia. Y por eso a la gente le va como le va. Correcto. La justicia opera para el justo y para el injusto también opera la justicia. Lo que pasa es que la justicia para el injusto es más desgracia, más desastre, más enfermedad, más maldición. En cambio, para el justo, ¿cómo opera? Redención, sanidad, prosperidad, ¿me entiende? Bendición. A un nivel tan alto que para los apóstoles morir era una bendición. Ay, gracias, ¿me va a matar? Hágale, de una vez se arrodilló Pablo, porque me voy con mi Señor, ¿me entiende? Todo completamente, en cambio para el que, para el injusto, la muerte del injusto es su condenación total. ¿Y eso es injusto? No es justo. Porque la palabra de Dios dice que nada, ni la hoja de un árbol se mueve sin el consentimiento de Dios. O sea, todo lo que pasa frente a Dios ha pasado por su autorización. Impresionante, eso es impresionante. A mí me impresiona la soberanía de Dios. Y me hace temer, además. Tengo una pregunta y es que cuando la primera Nadie terminamos hablando de esto. sí, porque Estamos hablando de la imposición de manos. porque Sí, de todas Ludmila. maneras tiene que ver con el pecado. Santo, tenía una pregunta, tenía que no sé qué. Se me olvidó. Tal vez Sí, se acuerda ahorita de eso. ¿qué tiene que ver con el cristianismo? ¿Y qué piensa de Ali todo esto? No, claro, es que ahí está la misericordia. Dios es justo, pero a Dios le debe doler todo lo que pasa. Es que son las decisiones de cada quien. Si le digo yo, si le digo ya a mamá, a partir de mañana me voy a ir a trabajar con la oficina de Envigado. No, va a decir, bueno hermano, pues qué triste todo esto, ¿no? Pero si me llegan a balear por allá en guerra de pandillas, ¿me lo busqué yo? Sí.
¿Y quién va a llorarle? Mi mamá. ¿Usted cree que al padre no decía, uy, mi hijo pródigo, por allá quién sabe que andará, medio de rameras y de ladrones? ¿Será que está comiendo con los marranos? Sí, está. Ni siquiera porque los marranos lo odiaban y no dejaban ni de comer no le daban ni de comer de lo que ellos tenían. ¿Está entendiendo? ¿Era justo que le estuviera pasando eso al hijo pródigo? Sí. Porque fue el fruto de su decisión. ¿Entiende? Pero el ser humano, ¿en qué se especializa? Hace mal las cosas. Vienen las consecuencias de la maldad, de todo lo que le pasa. Y le culpan a la mamá, culpan a la familia, culpan al gobierno, culpan a Dios. Todos resentidos. Usted ve a los indigentes, resentidos. Están así porque un día le dijeron al bazuco sí. Y se fumaron el otro, y se fumaron el otro, y empezaron a vender todas las cosas y lo echaron de la casa y perdieron la familia. Y no le pregunten a ver si los culpables son ellos. No son ellos. Según ellos, no son ellos. La familia, el gobierno. Hay algunos que están tan llevados que hasta los culpables son los extraterrestres. Porque ya es que ya un cerebro que ha consumido tanta droga está perdido, está destruido el cerebro. Los daños neuronales son irreparables. Irreparables. Ya cuando una persona tiene ya el cerebro a mitad de tamaño, ya no hay nada que hacer. De hecho, parece que a partir de un 76% para abajo, ya es un daño irreparable en el cerebro. Queda la persona de él. Por lo menos porque dice que Imagínense esos vapores, esos gases, esos. se forman esas pelotas por dentro de la barriga y eso le revueltas del dolor. Exacto. Por eso, Dios mío. Entonces nosotros tenemos que dirigir. Es que por eso es tan grandiosa la cruz del Calvario. Porque eso fue un golpe letal a las tinieblas. O sea, la persona, a pesar de que está recibiendo lo que merece, hay una esperanza. A pesar de que la persona está recibiendo la injusticia que merece, lo que merece, hay una esperanza en Cristo. Y eso es lo que tenemos que nosotros irradiar. Y le dice, yo que sí, pero es que no. Claro. Pero una gloria bien grande toca a una persona, imagínate. Por eso nosotros necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos más del Espíritu Santo. Porque Él es el que toca, el que hace los milagros, la sanidad, Él lo hace ser, no nosotros. Nosotros podemos llenarnos de argumentos y de discursos y de predicación, pero si no hay unción, no hay nada. ¿Correcto? No sé si hay alguna otra pregunta. Ya te puedo dejar así. Son las 8:05. Continuaremos dentro de 8 días con el resto de la imposición de manos. Pero estuvo muy bueno. Pero mire, yo les repito, si estuvieran aquí personas nuevas, yo seguramente no lo hubiera hablado. Pero son personas que ya tienen sus años acá en la iglesia. Ya han tomado leche, han tomado cuajada, han tomado avena en pitillo, ahora están ya empezando a comer cosas que ahora eso no lo pueden hablar con cualquier persona, por eso les digo, ¿me entiendes? Si llega a hablárselo a su familia no lo va a entender, se enloqueció un día. No, eso usted lo acaba de entender con más. Ya, lo que también me tocó advertirles, porque Sí. ya tenían ganas de ir combates a repartirle batazos a las estatuas de María, ¿no? Y a decirle a las familias que ese era un demonio. No, Dios mío. Mientras el ídolo esté acá, te puede tumbar todos los lugares santos que sean. Sí. La gente va a volver con su ídolo en el corazón a levantar otro. Más grande. Es como cuando usted destruye un hormiguero. Esas hormigas son tan perseverantes que en un día levantan otro hormiguero. Y más grande. Y más grande. En África y en los desiertos hay cosas así altas de 3 metros que son los nidos de las termitas. Y no lo tumba Tumbe cualquiera. uno y verá, mano, en una semana lo tienen otra vez de 4 metros. Así es el pecado. La palabra lo dice. Oiga, la palabra lo dice. Vinieron las trompetas que hacen parte de la ira de Dios y las copas. Y después de todo eso la gente se levantaba y seguía blasfemando contra Dios.
destruidos, acabados, aplastados, fuego consumió la tierra y seguían levantándose a pelear con Dios. Sí, dicen los proverbios, ¿no? Maja con un mortero al necio y ni aún así le quitará la Correcto, necedad. correcto. O sea, usted lo puede coger en un mortero y bajarlo y la necedad no se separará de él. Cuando dice Porque es necio. que el Señor, que debido al pecado, o estoy equivocada, el Señor endurece Sí. los corazones. También es un juicio, ese es de los juicios más graves. Por Claro. eso, entonces, Que porque es quitarle a uy, no, eso es gravísimo. yo les decía a mis compañeras, cuando yo tengo oportunidad a mis compañeras, yo les hablo, a mis compañeras del voluntariado, porque yo les digo la palabra de Dios, tal cosa, cuando yo veo que ella fue el esposo de una compañera que murió y él nos ayuda. Y dijo, ay, yo vengo porque es que por las obras, le dije, pero es que por las obras no se van a salvar. Y Dios, ¿cómo? Dice la palabra de Dios. Dice que no es por fe, es por la fe. Y recuerden que la fe es por el oído, por la palabra. Por gracia, por medio de la fe. Correcto, correcto. Y la forma de montar. Correcto. Ahora, y con esto termino, yo me acuerdo una vez que estábamos jugando fútbol, allí cuando había cancha de fútbol ahí en Santa Clara. Y había un pelado que quedó todo como bravo y se le fue a un grandulón, el grandulón todo noble, todo. Que venga. No, yo no quiero pelear con usted. Que venga, que tal, que no quiero pelear con usted. Oiga, comenzó el chino a mandarle patadas y puños. El otro llegó y ¡pum! Lo tiró allá, le reventó la nariz y todo. Oiga, seguía levantándose. Tómele. Oiga, y el tipo le decía, que hombre, que no quiero pelear con usted. No, hombre, mire, no ve lo que le pasó, no le quiero hacer más daño. Y el otro le tocaba otra vez. Oiga, como 5 veces ya el tipo todo reventado, brazo roto, y seguía. No quería quedar. Así es el ser humano con Dios. Ay, sí. Y después, mire lo que me hizo Dios, hermano. Si usted coge un carro a 150 por hora contra una pared, ¿qué le va a pasar? Se va a pulverizar. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿eso es injusto? No. La ley de la química dice que el que le mete la mano al fuego, ¿qué le pasa? Se quema. Ahora, ¿Dios qué es? Fuego consumidor. Dios le dijo a Moisés, yo he derramado la gracia sobre ti. Por eso ahora tú vas a poder venir aquí a mí y hablar cara a cara conmigo. ¿No? Pero esos que están allá, no. Coloca un cerco. Sí, ¿por qué? Y dile a la gente que el que pase ese cerco será consumido. Ahora, uno tiene que aprender a entender a Dios. No es porque Dios diga, es que a mí me place consumir gente. No, es que como Él es fuego consumidor, ese límite era un acto de misericordia de Dios. Diciendo, yo no quiero matarlos, porque si pasan acá donde yo ya estoy, como no están bajo la gracia, van a ser, yo soy fuego. El fuego quema, el fuego consume. ¿Usted está entendiendo? Es una cuestión de naturaleza. Correcto. Es su naturaleza así. La justicia es Poderosa. naturaleza. La justicia es naturaleza. Si yo me meto a un charco de fango, la naturaleza, ¿qué va a hacer? ¿Me va a volver nada a mí? El gobierno de Satanás es como un charco de fango. Pretender uno quedar blanco en un charco de fango es muy chistoso. Sí, Pero si yo me meto en una fuente de agua cristalina, ¿cómo voy a salir? Impecable, ¿me entiendes? Eso es justicia. Es como uno, no, es que me dio por pelear en boxeo profesional. ¿Qué me va a pasar en los primeros 5 segundos del primer round? Sí, mucho golpe. Me pegan 2 golpes y me pueden matar. De un solo golpe un boxeador profesional me puede matar a mí, que peso 97 kilos, 96 kilos. Un tipo de 65 kilogramos me puede matar de un golpe a mí, porque toda la vida entrenó, su puño lo ha fogueado desde niño, ya es una bola de cemento, ¿me entiendes? En cambio yo no sé ni moverme, no sé pelear, no sé pararme. Lo que medio supe aprender de pelear se me olvidó ya, porque uno se le olvida todo eso. Se le olvida bailar, se le olvida pelear, todo. O trate una persona convertida de echarse un paso de salsa, se ve ridículo. Se enreda y se cae. Sí, ¿no? Ay, mire, no, ya no está para eso.
Es lo mismo, ¿me entiendes? Pretender uno salir intacto de un campo minado es imposible. Claro, tocaba explicarlo, digerirlo para entenderlo, porque no es fácil de entender. Pero, ¿cierto que quedó entendido? Sí, no, lo más importante es lo que ya se Y sabe. lo que dijo el pastor, que eso tiene que ir acompañado de lo que está por el otro lado de la balanza, misericordia y compasión. Porque hay gente que le pasa eso, hijos del diablo, se lo merecen, se cayó del precipicio, se lo merecen. Es el religioso, es el religioso. Y lo que no sabe ese religioso es el que cuando venga el juicio de Dios va a ser lanzado del primerito al lado del fuego. Claro, ahora el que se va a rendir es el Señor, pero no está correcto. Claro, porque entender la justicia de Dios no me hace juez, es solamente entender la Porque dinámica. hay gente que es así. El juez sigue siendo Dios, el juez sigue siendo Dios. Bueno, vamos a orar, pongámonos de pie, ¿vale? Bueno, bendito Dios, te damos gracias en esta noche, te bendecimos y te alabamos, Dios bueno. Gracias por el privilegio, Señor, de predicar, de enseñar. La gloria es para ti, Señor, el reconocimiento es para ti, Señor. Yo te pido, Señor, que a través de todas estas disertaciones que tú nos permites tener, Señor, y que nos dan profundidad en el conocimiento de ti, Señor, en el conocimiento tuyo. Señor, nos permitan, amado Dios, menguar cada uno de nosotros aún más, Señor. Menguar en nuestras percepciones, menguar en nuestros conceptos, Señor. Y que emerja, Señor, maravilloso más tú, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que conforme a este conocimiento que tú nos has dado hoy, descienda una unción propicia, Señor, para la aplicación de esto, Señor. Y no tenemos la menor duda de que la mejor dispensación para este tiempo es la misericordia, Señor. Danos unción, Señor, para ejercitarnos en la misericordia, amado Dios, por el perdido, por el que está afligido, por el menesteroso, por el vituperado, por el devastado, Señor, por el que está en maldición, Señor, por el que está camino al infierno, Señor. Misericordia y compasión, Señor, maravilloso. Señor, así como tú la has tenido por nosotros, Señor, te pedimos que tengamos misericordia por cada uno de ellos, Señor. Señor, tu palabra dice que tú has venido a deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo son evidentes en el injusto, en el que está en condición de caído, en condición de pecado, Señor. Ahora te pedimos, Señor maravilloso, que nos des los elementos necesarios, Señor, para poder ir y deshacer las obras de Satanás, Señor, en todos aquellos que las están sufriendo. Porque tu palabra dice que tú nos pasas de muerte a vida, Señor. Permítenos ver en un avivamiento, Señor, muchas personas, miles de personas, Amén. amado Dios, transformadas, liberadas, sacadas del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Te lo pedimos, de las arenas movedizas, saca personas, Señor, a través de nuestro testimonio, a través de lo que hay en nosotros, a través, Señor, de lo que hay tuyo en nosotros, Señor. Saca a las personas, empezando por las personas que tenemos cercanas, nuestras familias, nuestros amigos, las personas con las que crecimos. Permítenos ser heraldos de salvación, Señor. Que se nos aplique, Señor, el efecto de la unción santa, Señor, que dice el libro de Isaías en el capítulo 61, Señor. Y permítenos ser heraldos de buenas nuevas, de salvación, de liberación, Señor. De libertad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que esta palabra se quede grabada en nuestros corazones, Señor, y que dé fruto abundante y rebosante, Señor, al 100%. Señor, atamos toda retaliación y venganza, toda muerte, calamidad y enfermedad, y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Y bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y te pedimos que las multipliques amplia y poderosamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si tiene una ofrenda, hermano, ahí está el alfolí. Dios le bendiga.